Hola, sí. Amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Siempre es una gran alegría, una gran bendición reunirnos como pueblo del Señor con el propósito de alabar a nuestro Dios, pero también aprender su palabra. Es un gozo, hermanos, verlos a todos ustedes y también a los hermanos que nos visitan en esta mañana. Sean todos bienvenidos. A partir de este domingo en adelante, algunos anuncios que son importantes en nuestra exponer también la palabra del Señor. Quisiera pedir a algunos hermanos de nuestra iglesia que puedan ponerse de pie y pasar adelante. Voy a pedir al hermano Javieracho, que pueda pasar adelante, y también la hermana Britney, Abigail. Pasa, hermano, por este lado. Después al hermano Brian Pozo y la hermana Marisol. Pasen, hermanos, aquí al medio. También voy a pedir que pueda pasar al frente al hermano Samuel y la hermana Olga. Pasen, hermanos, por este lado. Muy bien. El Señor nos ha bendecido a nuestra iglesia con muchos jóvenes y ellos toman la decisión de casarse, ¿verdad? Así que nuestros hermanos que están aquí adelante, ellos también tomaron la decisión de entrar a ese proceso de noviazgo con el fin de llegar al matrimonio. Todavía hay muchos jóvenes en la iglesia y seguramente Dios mediante va a haber más presentaciones y más bodas este año. Así que oremos, hermanos, por los jóvenes de nuestra iglesia para que tomen también esa decisión y que la iglesia pueda seguir creciendo, la simiente santa también pueda seguir creciendo. Aquí están nuestros hermanos. Hermano Javier está en Sucre, ¿verdad? En la plantación. La hermana Britney también es de Sucre, de la plantación. Oremos por la plantación, pero también por nuestros hermanos. Al hermano Brian conocemos, a la hermana Marisol también. Ellos son parte de nuestra iglesia, también Samuel y la hermana Olga. Así que, hermanos, vamos a elevar al Señor en este momento una oración, pidiendo que Dios pueda bendecir las decisiones que ellos están tomando y también que Dios pueda guardar durante este proceso y ellos puedan andar con temor delante de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar a nuestro Dios. Amantísimo, soberano nuestro Dios y Padre, a ti nos acercamos en esta mañana de manera muy especial para agradecerte, porque tú eres bueno y has bendecido con muchos hijos tuyos a esta iglesia, entre ellos jóvenes. Y hoy, Señor, aquí están delante de ti Javier, Britney, Brian, Marisol, Samuel y Olga. Padre bendito, en tus manos encomendamos. Bendice la decisión que ellos han tomado. Y también te suplicamos que tú puedas guardar, proteger sus vidas. Y que ellos, Señor, esta etapa de noviazgo, y hasta que tú, Señor, regreses en gloria, o ellos estén en tu presencia, anden con temor y temblor delante de ti, buscando siempre, Señor, honrarte y glorificarte a ti. En tus manos encomendamos, Padre, sus vidas, en ese nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Amados hermanos de la Iglesia Bíblica Monte de Sión, oremos por sus vidas. También acerquémonos a ellos para animarlos, apoyarlos en todo lo que sea necesario. Muy bien, hermanos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 33. Éxodo 33. Vamos a estar estudiando en esta mañana este capítulo. Vamos a estar reflexionando
escudriñando este capítulo, que es muy, muy importante. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Y luego clamaremos también al Señor para que bendiga este tiempo. Éxodo capítulo 33. Vamos a leer los versículos 17 y 18. El Señor dice así en su palabra: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Oremos. Nuestro bendito Dios, nuevamente venimos ante ti. Háblanos tú a través de tu palabra. Exhórtanos, repréndenos, Señor, pero también consuélanos, fortalece nuestra fe, transfórmanos a través de tu palabra. Bendito Dios, ayuda a tu siervo en medio de su debilidad y ayuda también a tu iglesia. Danos oídos a todos para escuchar a tu voz e inclina nuestra voluntad hacia tus mandamientos. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Después las instrucciones de Dios para el tabernáculo, Moisés, mis hermanos, narró el fracaso de los israelitas y la renovación del pacto en el monte Sinaí en Éxodo capítulo 32, 33 y 34. En el capítulo 32 hemos estudiado y hemos aprendido acerca del fracaso del pueblo de Israel. Los israelitas quebrantaron su pacto con Dios al adorar al becerro de oro en el monte Sinaí. Como resultado, Dios quiso destruir a toda la nación. Moisés se identificó a sí mismo con Israel e intercedió por el pueblo. Moisés llegó hasta el punto de arriesgar su propia vida. Intercedió, clamó por el pueblo y ganó el favor de Dios para Israel. Y Dios no destruyó completamente a la nación. Hemos aprendido que el pecado tiene serias consecuencias. Pero todavía, mis hermanos, hay consecuencias del fracaso de Israel por romper su pacto. Aquí en el capítulo 33, la palabra del Señor nos habla de una intercesión, de una súplica poderosa en favor de un pueblo que merece ser abandonado por Dios. Quisiera que con eso se vayan a la casa, mis hermanos. Aquí nosotros encontramos una intercesión, una súplica por un pueblo que merece ser abandonado por Dios, que merece ser castigado por Dios. Este pasaje nos habla de un sacerdote, Moisés, despreciado por su pueblo que ama, suplicando a Dios por ellos. Dios amenazó a su pueblo con su ausencia por causa de sus pecados. Pero una vez más, Moisés se identifica con la nación e intercede, mis hermanos, por el pueblo de Israel. Y logra otra vez
la misericordia, la gracia, la bondad y la gloria del Señor para su pueblo. De ahí, mis hermanos, el título del sermón de esta mañana: Muéstranos tu gloria, una súplica poderosa. En los versículos 1 al 6 nosotros vemos la necesidad de esta súplica poderosa. Allí vemos la necesidad. ¿Por qué era necesario? De eso trata. Y en los versículos 7 al 23 ya vemos nosotros la eficacia de la súplica. Esta súplica que Moisés hace por el pueblo es necesaria, pero al mismo tiempo es eficaz. Así que vamos a estudiar, mis hermanos, bajo estos dos puntos este capítulo. Veamos en primer lugar la necesidad de la intercesión, la necesidad de esta súplica que Moisés eleva al Señor. ¿Por qué era necesaria la intercesión, la súplica? Bueno, después de todo lo que ha pasado en Éxodo capítulo 32, Dios ordena a Moisés y al pueblo a seguir adelante. Eso es lo que encontramos en el versículo 1 del capítulo 33. Dice así: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra del cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Así que Dios ordena a Moisés y a Israel a seguir caminando hacia la tierra prometida que bajo juramento Dios había prometido dar a Abraham y a su descendencia. Dios seguiría cumpliendo la promesa de su pacto. En este viaje, mis hermanos, y la toma de la tierra prometida, el pueblo no estaría solo, no estarían solos. El Señor en el versículo 2 promete que enviaría un ángel que iría delante del pueblo y que también les ayudaría en la toma de la tierra prometida. Dios dice: mi ángel, un ángel irá. Ahora no sabemos exactamente quién era este ángel. La Biblia no nos revela su identidad. Así que el pueblo tiene que seguir marchando. Dios les va a entregar la tierra y el ángel irá con el pueblo. ¿Quién es este ángel? No sabemos. Ahora hasta aquí parece que todo está bien. La promesa de la tierra será cumplida. El ángel irá. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? El problema encontramos allí en el versículo 3, en la segunda parte. Miren lo que dice: pero yo, dice el Señor, no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Cuál es el problema? Miren, hermanos, la decisión del Señor. Dios dice que no irá con su pueblo. El problema es la ausencia de Dios en medio de su pueblo. Ese es el punto. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está en juego aquí? La presencia de Dios en medio de su pueblo. La morada de la gracia de Dios en medio de su pueblo. Aquí está en juego aquello que Dios había prometido a Israel en Éxodo 29, versículo 44 al 46. Abre tu Biblia en ese pasaje. No está muy lejos del texto que estamos estudiando. Y allí el Señor había hecho esta promesa a Israel. Éxodo 29, versículo 44 al 46. Y dice así: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos,
para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. Esta promesa maravillosa, esta promesa tan extraordinaria, hermanos amados, estaba en juego a causa del pecado del pueblo de Israel. La presencia de Dios en medio de su pueblo, mis amados hermanos, dentro del plan de salvación, dentro de ese plan de redención, es una promesa, pero de la más importante. La presencia de Dios en medio de su pueblo es la bendición más grande, es la promesa suprema, la bendición más excelente que Dios ha prometido a la raza humana. Al principio de la historia, en el jardín de Edén, por así decirlo, mis hermanos, era un anticipo del cielo en la tierra. ¿Saben por qué? Porque el jardín de Edén era un lugar tan especial, tan espectacular, tan glorioso. Porque Dios estaba allí en medio de su pueblo. Por esa razón, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Dios le prometió tierra, Dios le prometió descendencia. Pero la bendición más grande era que Dios sería su Dios y el Dios de su descendencia, y Él habitaría en medio de ellos, y todos ellos serían su pueblo. Es más, cuando seguimos avanzando en la palabra del Señor, nosotros podemos ver que Dios prometió a los israelitas cuando ellos aún estaban en Egipto, diciendo que ellos serían su pueblo y Dios sería su Dios. Y más adelante, ya en el monte Sinaí, Dios nuevamente, y ahora esta vez bajo juramento, cuando Dios estaba haciendo su pacto con los israelitas, nuevamente Dios hizo esta promesa de que Él sería su Dios y Él habitaría en medio de su pueblo. Eso encontramos en Éxodo 19, versículo 3 al 6. Quiero que vayamos un momento, hermanos, a este pasaje. Y aquí encontramos esta bendición nuevamente. Dice el Señor: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Luego el Señor dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas palabras son las que dirás a los israelitas, dijo el Señor a Moisés. Allí nuevamente, hermanos, vemos entonces al Señor constantemente diciendo a su pueblo esta promesa tan extraordinaria: vosotros serán mi pueblo, vosotros serán mi especial tesoro, y yo estaré con ustedes todo el tiempo, habitaré en medio de ustedes, y ustedes verán mi rostro, me conocerán, ustedes sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los salvó. Esa es la bendición más grande, mis hermanos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, esa también es la bendición para la iglesia. Nosotros somos en Cristo ese pueblo especial. Y la bendición más grande, mis hermanos, no es el cielo, sino que Dios se entregó a sí mismo a nosotros, y nosotros hemos sido tomados como su pueblo especial. Pero hay algo que el texto nos enseña aquí. Nos habla de la consecuencia del pecado y cómo el pecado puede afectar esta relación del Señor con su pueblo. En Éxodo 33, esta promesa del Señor está en fuego. Dios había ordenado a Israel
construir el tabernáculo, símbolo de su presencia en medio de su pueblo. El tabernáculo tenía que ser construido. Sin embargo, a causa del pecado de Israel, el tabernáculo corría el riesgo de no ser edificado. Y la presencia especial de Dios ya no acompañaría a su pueblo. Hermanos amados, esto es algo muy triste. El pueblo de Dios, pero sin Dios en medio de ellos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuál fue la razón para que Dios tome esa decisión? El pecado del pueblo. Dios es santo y justo. El pueblo dice que es duro de cerviz. Eso significa que el pueblo era rebelde. Cualquier momento serían juzgados y consumidos por la ira de Dios a causa de sus rebeliones. Así que en un sentido, Dios toma esta decisión de alejarse, ya no andar con su pueblo, a fin de protegerlo a ellos, de que sean consumidos por su ira. La presencia en medio de su pueblo, un pueblo de dura cerviz, era altamente peligroso. Amados hermanos, estamos frente a esta declaración del Señor, tan clara y tan contundente. Ya no irá mi presencia con ustedes. No subiré en medio del pueblo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo frente a esta decisión del Señor? Versículo 4, 5 y 6 nos habla. Los israelitas, mis hermanos, reaccionaron con gran dolor. Ellos reaccionaron con gran dolor. De tal manera, dice el texto bíblico, que se despojaron de sus vestimentas de gala, de sus vestimentas hermosas. Se despojaron de sus joyas. Y eso, mis hermanos, es en señal de aflicción, en señal de dolor. Porque Dios había dicho que era un pueblo de dura cerviz. Y claro, el Señor tenía razón. Y el pueblo también conocía muy bien su historia. No había pasado mucho tiempo. Ellos habían dicho ahí en el monte Sinaí, y está registrado en Éxodo 19. Ellos habían dicho: haremos todo lo que el Señor ha dicho que hagamos. Esa fue la decisión de ellos. Pero no ha pasado mucho tiempo. Ellos habían quebrantado su pacto. Ellos habían caído en el pecado de idolatría. Y amados hermanos, cualquier pecado que el hombre cometa, en el fondo todo pecado es un pecado de idolatría, porque terminamos amando otras cosas, a otras personas más que a Dios. Y los israelitas también habían caído en ese pecado. Y ahora estaban tristes, porque Dios había dado un testimonio de ellos. Aquel que escudriña los corazones, aquel que sabe lo más profundo de los seres humanos, dijo esta sentencia: el pueblo es duro de cerviz. La historia de Israel también es nuestra historia. Así como los israelitas fueron tomados como pueblo especial del Señor, de la misma manera los que creemos en el Señor Jesucristo fuimos tomados por Dios como su pueblo especial. ¿Y cuál será la sentencia de nuestro Dios que escudriña nuestros corazones? ¿No será que Él diría lo mismo de los que estamos aquí? ¿No será que nosotros también, mis hermanos, nos rebelamos contra los mandamientos del Señor y desobedecemos? Si examinamos en esta mañana nuestra vida,
Seguramente durante esta semana, hoy día, hoy en la mañana hemos pecado contra el Señor. Y hemos erigido, hemos levantado un ídolo. Y nos hemos postrado y adorado. Y eso afecta nuestra relación con el Señor. Estar separado de Dios es un castigo mayor que 1000 infiernos, dijo un predicador. No es de extrañar entonces que los hebreos entraran en gran duelo y lamentación por la amenaza de Dios de no estar en medio de ellos. No existe, mis hermanos, mayor castigo que la separación del Dios Santo de Israel. Alguien dijo que el infierno es infierno porque Dios no está allí. Y el cielo es cielo porque Dios está allí. Esta era la razón, mis hermanos, entonces, por el que la súplica que Moisés hace era muy necesaria. Muy necesaria. ¿Cuál fue la reacción de Moisés frente a esta situación tan triste? ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Versículo 7 al 23. Acudir a Dios en calidad de representante de la descendencia de Abraham, a interceder por el pueblo delante de Dios. Versículo 7 hasta el versículo 23. Dice el versículo 7: y Moisés tomó el tabernáculo y levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Qué hizo Moisés frente a esta situación? Frente a esta circunstancia, Moisés en el libro de Éxodo es un personaje pero muy, muy importante. Y en estos capítulos que estamos estudiando también, y de manera muy especial en este capítulo también, mis amados hermanos, Moisés, recuerden, Moisés es el representante de Dios para el pueblo, pero al mismo tiempo él es el representante del pueblo ante Dios. Así que lo que él hace, lo que él actúa aquí, lo hace en calidad de representante, de Dios, pero también del pueblo delante de Dios. El pueblo, dice la Escritura, que fue identificado con Moisés, y Moisés fue identificado con el pueblo de Israel, allí en el cruce del Mar Rojo. Dice que allí los israelitas fueron bautizados en Moisés, o sea, fueron unidos a Moisés en un sentido. De tal manera que Moisés, mis hermanos, aquí él actúa en representación del pueblo. Y así ha estado haciendo también en los capítulos anteriores, pero también en los capítulos que vienen. Así que Moisés lo que hace primero es levantar el tabernáculo fuera del campamento para acercarse a Dios. Dice la Escritura que él levantó un tabernáculo. Ahora es importante, hermanos, este detalle aquí. Ese tabernáculo que él levanta no es el tabernáculo que Dios mandó que hiciesen a los israelitas. Este tabernáculo es otra tienda de reunión. El tabernáculo que Dios ordenó a Israel que hiciesen todavía está en el futuro. Recién vamos a estudiar esos capítulos. Así que, mis hermanos, esta tienda
que aparece en la Reina Valera con ese nombre del tabernáculo, todavía no es el tabernáculo que tiene tres partes: lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Esta es una tienda llamada tienda de reunión. Así que Moisés levanta esta tienda, mis hermanos. ¿Con qué propósito lo hace? Para que cualquiera que busque al Señor allí pueda encontrarse con Él. Pero no solamente eso, sino también esta tienda sirve aquí como un preparativo para que Moisés se acerque al Señor en representación del pueblo de Israel. Porque Moisés no solamente levantó el tabernáculo fuera del campamento, y esa expresión quiere decir que Dios y el pueblo ahora están alejados. Levantó fuera del campamento. El versículo 8 y 9 dice que Moisés salía del campamento del pueblo e iba hacia esta tienda, entraba allí en ese lugar. ¿Y qué sucedía en ese lugar? Él entraba allí a la presencia especial de Dios, y Dios manifestaba su presencia por medio de una columna de nube. Y dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con su compañero. Es algo muy interesante esas expresiones que la Biblia dice acerca de Moisés. Él podía acceder a la presencia de Dios, hablar con Dios cara a cara. Nos habla de esa relación íntima que había entre Dios y Moisés. Moisés en Éxodo es un personaje central. Habla con Dios. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo hacia Moisés? ¿Cómo miraba el pueblo? ¿Cómo veía, mis hermanos, esta acción de Moisés? Ahora en Éxodo capítulo 33, la reacción del pueblo, mis hermanos, es diferente a la que encontramos en Éxodo capítulo 32. Moisés levanta el tabernáculo, sale del campamento, entra a ese lugar, y la reacción del pueblo es un poco diferente a la que encontramos en el capítulo 32. En el capítulo 32, el pueblo, al hablar de Moisés, dicen lo siguiente: no sabemos qué pasó a ese Moisés. A ese Moisés. Pero ahora el pueblo se levanta y mira en pos de Moisés. Esto habla del respeto y reconocimiento de Moisés como su mediador. Dios había dicho: ya no irá mi presencia con ustedes. ¿Quién del pueblo podía hablar al Señor? ¿Quién del pueblo podía acercarse al Señor? ¿Qué esperanza tenía el pueblo? ¿Será que ellos podían decir y hablar directamente al Señor y acercarse a su monte santo? Ninguno, mis hermanos, podía. Eso vemos claramente establecido en el libro de Éxodo. Cuando Dios manifestó su presencia en el monte Sinaí, el pueblo estaba temblando, estaba atemorizado. Y ahora habían pecado y Dios había amenazado con quitar su presencia de en medio del pueblo. ¿Qué esperanza tenían ellos? Dios les había dado un mediador, un libertador. Así que Él se levanta y se acerca a Dios, y el pueblo se levanta y miran a Él. En ese mediador ponen sus ojos. No tenían otro mediador. ¿Quién clamaría por ellos a Dios? Lo haría Moisés. Y cuando la columna de nube descendía y se ponía a la puerta, el pueblo también dice que adoraba a Dios, y Moisés hablaba con Dios y tenía esa comunión tan íntima con Él.
Luego volvía otra vez al campamento y Josué se quedaba para guardar esa tienda de reunión. ¿Y qué es lo que habló Moisés a Dios en su presencia? ¿Qué habrá dicho Moisés en la presencia del Señor? ¿Qué habrá hablado? Él, mis hermanos, hizo una intercesión eficaz ante Dios por el pueblo. Eso encontramos del versículo 12 al 23. No hizo solamente una intercesión, no solamente clamó al Señor, no solamente presentó su súplica a Dios. Esa súplica fue eficaz, esa súplica fue poderosa. ¿Qué es lo que pidió específicamente? Según el versículo 12, pidió conocer la identidad del ángel que iría con el pueblo. Eso es lo que le dijo Moisés al Señor. Según el versículo 13, Moisés pidió que Dios muestre su camino para conocerlo a él. Y aquí un detalle muy importante, mis hermanos. Moisés quería saber, quería conocer el camino para conocer a Dios. Y claro, Moisés cuando hace este pedido lo hace en representación del pueblo de Israel. Él está pidiendo que Dios revele el camino para que él y el pueblo conozcan al Señor. Pero también en el versículo 13, la última parte, y quiero que vayas a este versículo, Moisés pide algo muy maravilloso. Éxodo 33, versículo 13, la última parte. Miren lo que dice. Y mira que esta gente es tuyo. ¿Qué es aquello que manifestó Moisés a Dios cuando él estaba en su presencia? Allí en la tienda de reunión, fuera del campamento de ese pueblo duro de cerviz. Él, mis hermanos, con todo su amor que tenía al pueblo, él dijo a Dios que considerara, que mirara a Israel como su pueblo especial. ¿Saben? Ahí en Éxodo 32, 33, Dios dice a Moisés: tu pueblo, Moisés, tu pueblo, pueblo. Y Moisés entiende perfectamente lo que quiere decir Dios con eso. El pueblo de Israel, tu pueblo, Señor. Ahora él dice: Señor, Jehová considera y mira a Israel como tu pueblo. Moisés pide, en otras palabras, que Dios muestre su gracia, su misericordia, su compasión, su bondad, y que perdone los pecados de su pueblo y que Él habite nuevamente en medio de ellos. Ese es el clamor, el pedido de Moisés. Y la respuesta encontramos en el versículo 14. El Señor dice así: y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué respuesta llena de gracia y misericordia del Señor. Por eso hemos dicho que esta intercesión es eficaz, es poderosa. Consigue aquello que estaba pidiendo. Y Dios promete su presencia a Moisés y darle descanso. Y claro, mis hermanos, no se olviden, Moisés no está hablando a título personal, sino como representante del pueblo del Señor. Por lo tanto, él consigue la bondad, la gracia del Señor para su pueblo. Y Dios promete nuevamente su presencia. En el versículo 15 y 16, Moisés pide que la presencia de Dios vaya con su pueblo.
¿Y cómo responde el Señor a esta petición? ¿Cómo responde el Señor? Miren lo que dice el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto tú, Moisés, has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. En virtud a que el pueblo estaba unido a Moisés y Moisés era el representante del pueblo, estas palabras tan gloriosas que Dios ha dicho también es para Israel. Y Dios estaría con su pueblo. Él caminaría nuevamente con ellos. Esta promesa sería una realidad en virtud a esa identificación de Moisés con el pueblo y el pueblo con Moisés. Pero el corazón de la petición de Moisés encontramos en el versículo 18. Y fíjense lo que dice el versículo 18, mis amados hermanos. Él entonces dijo, es decir, Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Pero no solamente a mí, sino al pueblo. Hasta aquí Moisés ya escuchó al Señor decir: voy a estar contigo, voy a estar con el pueblo. Pero ahora Moisés le dice al Señor: quiero ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. ¿Qué es lo que él está pidiendo? Moisés está pidiendo una revelación más completa, más gloriosa de lo que Dios es. Moisés quiere que Dios se revele a él y al pueblo y muestre la grandeza de su amor, la grandeza de su bondad, la grandeza de su misericordia. Esto es parecido a lo siguiente. A Moisés Dios le dice: voy a estar contigo y con el pueblo. Y Moisés dice: yo quiero, Señor, una señal de eso. Una señal donde tú reveles tu gloria, la gloria de tu bondad, de tu misericordia, de tu gracia a tu pueblo. Yo quiero ver eso. Muéstranos, Señor, tu gloria. Queremos conocerte. Quiero que el pueblo pueda ver la grandeza de tu amor, de tu bondad. Saben, mis hermanos, en otras palabras, lo que Moisés está pidiendo al Señor básicamente es la renovación del pacto. Señor, quiero que tú cumplas tu promesa, pero lo hagas también como lo has hecho antes. Queremos ver tu gloria de manera más clara. Queremos ver tu gloria. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 19 al 23 nos habla de eso. Dios promete mostrar a Moisés y al pueblo la gloria de su bondad. Eso es lo que Dios promete. Otra vez el Señor promete mostrar al pueblo, a Moisés, la gloria de su bondad, la gloria de su gracia y de su misericordia. Dice en el versículo 19: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con que seré clemente. Amados hermanos, esta es una súplica poderosa, es una súplica eficaz. Aquí nosotros vemos al intercesor, al mediador del pacto, clamando para el pueblo, para que Dios mostrara su gloria. Y Dios dice: así lo será. Así lo será. En el versículo 20 y 23 Dios revela su gloria a Moisés
y Él revelaría hasta donde Él puede soportar. Obviamente, mis hermanos, ningún mortal está capacitado para entender y comprender toda la gloria de Dios. Así que Dios dice a Moisés: vas a ver mi gloria ahí en la montaña, pero cuando pase mi gloria, yo te voy a ocultar a ti en la hendidura de una roca, para que tú no veas mi rostro, porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. Dios mostraría su gloria, pero Dios mostraría aquello que Él puede, o sea, aquello que Moisés puede soportar. Y esa promesa, mis hermanos, se hace realidad en el capítulo 34. Dios mostrará su gloria a su pueblo. ¿Qué hemos aprendido en este capítulo? Básicamente, mis hermanos, hemos aprendido dos cosas. Hemos dicho que el pueblo estaba en peligro. Ellos estaban a punto de ser abandonados por Dios a causa de su pecado. Pero alguien hubo ahí que se presentó delante de Dios y clamó a Dios por ellos y consiguió el favor, la bondad, la gracia, la misericordia del Dios del pacto para su pueblo. Y amados hermanos, esta historia que nosotros vemos aquí habla de nosotros. Está hablando también de los que estamos aquí, mis amados hermanos. Ese pueblo que pecó contra el Señor, ahí en su peregrinaje a la ciudad, a la tierra prometida, somos nosotros. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros también nos hemos rebelado contra el Señor y hemos desobedecido sus mandamientos? El Señor diría también de nosotros: he ahí el pueblo de dura cerviz. Si examinamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro diario vivir, mis amados hermanos, pecamos también contra el Señor, invalidamos su pacto. La Biblia dice que Dios nos hizo para que nosotros andemos en buenas obras. Pero siempre andamos en buenas obras, no. Muchas veces hacemos las malas obras. La Biblia nos dice que debemos ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. Pero eso es lo que exactamente no hacemos, mis amados hermanos. Que todo nuestro ser, toda nuestra vida debe ser para la gloria del Señor. Pero no siempre actuamos de esa manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No siempre amamos al Señor de esa manera. Y aquel que escudriña, mis hermanos, nuestros corazones, no puede decir en esta mañana de ti, de mí: este pueblo es de duro corazón. Escucha prédicas y tras prédicas, pero nunca cambia. ¿No diría eso el Señor de nosotros? Sermones por todo lado, estudios por todo lado. Escuchan y escuchan mi voz, pero no se inclinan a mi voluntad. ¿No diría eso el Señor de ti y de mí? Y el Señor también no diría lo siguiente: ellos merecen que yo los abandone, ya no andaré más con ellos, porque son un pueblo de pecadores. ¿No diría lo mismo de nosotros? ¿No merecemos, mis amados hermanos, que Dios tome esa decisión? Claro que sí, claro que sí. Hemos ofendido al Señor muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántas veces al día, en una hora, mis hermanos, pecamos contra nuestro Dios? Hermanos amados,
Ahí estaba Moisés. Y nosotros hoy tenemos al verdadero Moisés, a un glorioso intercesor, nuestro gran y buen Cristo Jesús. Cuando yo escribía este sermón, hermanos, yo reflexionaba y decía, no sé cuántas veces en el día y en una hora, el Señor intercede por mí. El Señor intercede por mí. No creo que lo haga una vez al año nomás. Seguramente, constantemente, cada día, cada hora, el Señor intercede por nosotros. Él murió por nosotros. Derramó su sangre en aquella cruz. Su palabra dice que Él ascendió a los cielos. Él entró en el tabernáculo celestial como nuestro representante, cargado de nosotros. Y Él, mis hermanos, intercede constantemente por nosotros. Si hoy Dios no nos ha abandonado, si de hoy, mis hermanos, Dios sigue con nosotros, es porque Cristo pide todos los días que el Padre nos muestre su gracia, su misericordia y su bondad. Es solo por eso. Y lo seguirá haciendo mañana también. Y hasta el último momento de nuestras vidas, hermanos pecadores, Cristo seguirá orando por nosotros. Y de Él su intercesión no es en vano. Es una intercesión eficaz, es una intercesión poderosa. Cada vez que Cristo dice al Padre, perdónale, 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 el Padre nos perdona. El Padre nos muestra su gracia y su misericordia. Y así lo será hasta que estemos en su presencia, amados hermanos. Querido hermano, tú tienes al verdadero Moisés. Querido amigo, ¿tienes al verdadero Moisés? ¿Has creído en Él? Y Él dice, para aquellos que han creído en Él, Padre, muéstranos tu gloria. Y esa petición será un día de realidad. Hoy podemos ver la gloriosa misericordia, bondad y amor de Dios. Pero un día veremos en su máxima expresión a nuestro Dios glorioso. Vamos a orar. Amantísimo, soberano nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres misericordioso para con nosotros, tu pueblo que pecamos muchas veces y de muchas maneras. Señor, nunca nos has abandonado y nunca nos abandonarás. Gracias a la obra preciosa de nuestro bendito y glorioso sumo sacerdote, Cristo Jesús. Padre bendito, ayúdanos a renunciar el pecado y amarte a ti con todo nuestro corazón. Señor, ayúdanos a abominar el pecado y andar en santidad delante de ti. Y ayúdanos, Señor, a amar cada vez más a nuestro glorioso Salvador, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y que nuestras vidas sean consagradas a Él. En su nombre oramos, para tu gloria. Amén. Voy a invitar a nuestros hermanos encargados del recojo de las ofrendas, de lo que el Señor nos ha dado de su
bondadosa provisión, queremos también nosotros dar para la extensión del reino, para que más oigan el mensaje del Evangelio, más iglesias también sean establecidas.